Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Los principales títulos de estos días se refieren al llamado a indagatoria del vicepresidente Vudú, y casi todos los medios han reflejado con distintos matices las consecuencias de tal hecho. Lo real, lo efectivo, es que existe un juicio penal en el que se ha dispuesto procesalmente una medida que debe ser cumplida para resolver en definitiva si el acusado es responsable del delito por el que se lo juzga. A ver, para que se entienda un poco más. En materia penal, el procedimiento es muy claro. Primero, se realiza la instrucción de la causa. Esto es, se realiza la investigación aportando datos, documentos, pruebas que demuestran la comisión de un delito. Es decir, que se realizó un hecho o acto ilícito por el cual el acusado debe ir a juicio. Cuando el juez, analizando todo lo aportado por la Fiscalía y su propia convicción, encuentra elementos más que suficientes para procesar a un individuo, lo cita a indagatoria para que dé explicaciones y realice su descargo respecto de las pruebas en su contra. Quizás lo que es necesario remarcar es que el juez llama a indagatoria cuando existe semiplena prueba de la existencia de un delito. Una vez llevada a cabo la misma, el magistrado tiene un tiempo procesal para resolver sobre el asunto, teniendo la obligación de expedirse acerca del imputado, ya sea con el sobreseimiento, con la falta de mérito o el juicio. Es decir, una vez que transcurre la indagatoria, tiene un tiempo procesal, que significa tiene 10 días para poder resolver sobre la calidad del imputado. En el primer caso, cuando hay sobreseimiento, se cierra la causa. En el segundo, cuando hay falta de mérito, eso no quita que se deba seguir investigando. Y en el tercero es cuando definitivamente comienza a ser juzgado. En el momento se llama plenario o juicio propiamente dicho. La anormalidad en todo este tema es que la persona imputada es el vicepresidente de la República. Y las pruebas acumuladas en su contra demuestran que puede ser juzgado, por lo que resulta inadmisible que mientras se sustancia el proceso, él continúe ejerciendo un mandato que está viciado por contravenir el orden jurídico. Lo correcto en un país donde se respeten las instituciones es que esa persona pida licencia hasta tanto se sustancien definitivamente las causales que se le imputan. La pregunta del millón es: ¿quién es más irrespetuoso con la ley? ¿El propio Vudú o aquellos que soslayan la responsabilidad que les cabe por no imponer la licencia obligatoria o menoscabar la labor judicial hasta desconocer su labor jurisdiccional y su valor jurisdiccional? Es que el grado de corrupción puede llegar hasta límites insospechados e insostenibles cuando en esencia lo que se está procurando es evitar a toda costa el conocimiento de la verdad. ¿Quién es el único destinatario que a la postre se puede beneficiar con la dilación del proceso? La verdad, creo que las respuestas las tienen ustedes. Y creo que con toda seguridad no se van a equivocar. Ahora les propongo una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida porque tenemos un tema interesantísimo para conversar. Ya volvemos. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën, Creative Technology. Les había comentado que íbamos a tener un tema interesante para conversar y realmente lo vamos a hacer con un especialista en el tema,
con el que ya hemos conversado otras veces y que me parece que viene muy a cuento con lo que ha resultado tras la visita del Papa Francisco a Oriente. Fortunato Malimachi está con nosotros. Gracias por estar, Fortunato. No, gracias por invitarme y por poder conversar de estos temas que interesan a nosotros y a tanta otra gente, ¿no? Que venimos conversando desde antes de la elección como Papa, ¿no? Exactamente, vamos viendo, hay un largo proceso, o poco, bueno, más de un año, y habrá que seguirlo porque es interesante verlo en el largo plazo. Lo interesante es que ha hecho cosas realmente trascendentes. El abrazo fraterno entre un israelí y musulmán, eso fue. Esa y foto y ese momento creo que fue importantísimo. Muchísimos amigos míos, judíos, islámicos, se sintieron reconocidos en ese abrazo, se sintieron incluidos, como se dice ahora, plenos de ciudadanía los tres, y en Jerusalén. Y digo adrede Jerusalén porque sabrá bien que es un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y que lo hayan hecho en ese lugar, bueno, me pareció importantísimo, ¿no? Ahora, no ha dejado nada librado al azar. Ha hecho todo lo que tenía que hacer en todos los lugares. Visita al Museo del Holocausto, todo, absolutamente todo. Sí, y creo que, a ver, es interesante esto, ¿no? Si estaba planificado, yo leí algunos comentaristas que él dice que lo habría hablado con otros presidentes, quizás con Obama, algunos dijeron, o con otras personas importantes en la política internacional. El hecho es que estuvo milimetrado lo que hizo. Por un lado, es continuidad de lo que hicieron otros papas. No hay que olvidarse que Pablo VI, Juan Pablo II y Benito XVI estuvieron también ahí. Quizás, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la persona. Benito XVI, te recuerdo, meses antes de ir, había hecho esa condena muy fuerte al Islam en Ratisbona, en la universidad en Alemania. En el caso del Papa polaco, bueno, venía de su experiencia en países comunistas. Francisco Bergoglio viene de su experiencia de diálogo fuerte, interreligioso en la sociedad argentina. Pero más equidistante, me parece. Y vamos a decir, y en otro momento histórico. Los otros viajes también se habían hecho donde había mucho puesto por la paz. Acordate los acuerdos que se habían hecho en Camp David, o en Oslo, o en Suecia. En este momento todo eso está casi paralizado, ¿no? El hecho que en estos días el presidente de Israel y el presidente de Palestina se reúnan en el Vaticano, creo que muestra el rol religioso y político de este encuentro, que me parece hay que decirlo, porque ese cristianismo, ese catolicismo, se piensa siempre desde el punto de vista religioso y del punto de vista político, y creo que un pequeño hilito de luz que diga que ese encuentro puede ayudar, me parece valioso. Me parece que ha reivindicado el rol de la Iglesia en el mundo, Francisco, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de evangelización? Exactamente, eso sí que me parece interesante. Hay esa idea de volver a posicionar la Iglesia Católica como un interlocutor altamente reconocido a nivel internacional, reconocido después por grandes muchedumbres. Y claro, y con el desafío que tiene de la continuidad de ese reconocimiento. Yo hablé acá estos días con colegas, rabinos, también gente representativa del Islam, sobre este encuentro de esta semana. Habrá continuidad, te dicen todos, extremismos de ambos lados que querrán boicotearlo. El abrazo que él hizo al muro que hay de Jerusalén a Ramalá, la ley, hay una condena internacional de todas las Naciones Unidas. Simón Pérez mismo, él es de los que no acepta tanto. Jueces en Israel que han condenado ese muro, y sin embargo pareciera que la política del actual gobierno israelí va a continuar con eso. Entonces me parece que otra vez muestra la importancia que tiene lo religioso a nivel internacional y el hecho de que vayan al Vaticano, y después ver si hay fuerzas al interior de Palestina y al interior de Israel
que sea más fuerte la paz a pensar en el terrorismo, que sea más fuerte la paz a pensar que hay que eliminar a alguno de los otros, y el reconocimiento de esos dos estados. Ahí también Francisco hizo algo que no habían hecho los otros 3 papas, es ir a Palestina directamente desde Jordania. Es un gesto fuerte, no pasar por Israel. Pero además ha dicho para el reconocimiento de los estados. Sí. También lo manifestó. No, por eso te digo, y más, fue a la tumba del fundador del Estado de Israel, reconociendo fuerte ahí, que un poco la diplomacia vaticana, casi te diría durante mucho más tiempo, fue más cercana al Estado de Palestina que al Estado de Israel, como diplomacia. Y después también la idea de ir a Jerusalén, pero entrando primero por Tel Aviv. Es decir, ahí hay esta idea de que Jerusalén sea tierra sagrada para las 3 religiones y no capital de ningún estado. Tema, imagínate, tema que está ahí en amplia discusión. Pero bueno, me parece que volver a crear esa posibilidad de llegar a la paz en 2 pueblos que después de tantos años no pueden encontrar esa felicidad de la paz, me parece muy, muy valioso. Me da la impresión, y me estoy atreviendo a manejarme con los tiempos anticipadamente, que va a ser proyectado o lanzado como próximo Nobel de la Paz. Es posible porque bueno, con estos gestos que ha hecho y el reconocimiento a nivel internacional que ha tenido, hoy hay, hay que ver cómo es acompañado, insisto yo cómo es acompañado en Palestina y por la propia catolicidad ahora. Claro. Hoy se supone que ha pedido en el mundo entero católico que haya un minuto de oración. Bueno, veremos en nuestro país si eso se cumple, porque ahí viene después cómo esos mecanismos, esas situaciones, en la cotidianeidad de los pueblos, en la vida diaria, es sentida o no. Ahí es importante los medios de comunicación, es importante las propias iglesias locales, ¿no? Ojalá que hoy todo el mundo y todos los medios de comunicación dijeran, miren, es un día, un minuto para que la paz llegue a esos 2 estados. Lo que es ¿no? sintomático es, además para el comentario, es las características de los puntos de vista en general. Porque aquellos que analizan el hecho, lo analizan desde un punto de vista del significado político. En cambio, él no le dio ninguna trascendencia política y dijo, esto nada más vamos a verlo desde el punto de lo que significa la fe, ¿no? Y tanto es así, salió poco, que él en Jerusalén se entrevista con el antiguo patriarca de Constantinopla, hoy diríamos de Estambul. Es decir, ese encuentro con Bartolomé fue un encuentro también importantísimo. He leído, ellos firmaron junto un documento muy, muy fuerte a favor de las otredades. Es decir, respetemos al otro, valoricemos al otro, dejemos que el otro entre en nuestra reflexión aquí como cristianos, y en un lugar, y se hizo en Jerusalén, se hizo en el Santo Sepulcro, un lugar sagrado para el cristianismo y también para el catolicismo, que ese encuentro con Bartolomé también hay una idea de decir, bueno, ¿no será también momento de buscar al interior del propio cristianismo algunos lazos de unidad? Creo que también hay un desafío y ahí habrá que hacerlo. Yo te diría que las últimas décadas estuvo muy enfriado todo eso. Ahora, yo creo, y esto es lo último, me da la impresión de que ha pasado todos los límites internos políticos del Vaticano. Sí, los ha pasado. Hay que ver las repercusiones. Pues viste que estos días en nuestro país tuvimos ahí una discusión, si mando A, si mando B, si mando C. ¿Por qué? Y porque los conflictos al interior de la Iglesia Católica persisten. Las luchas de intereses están. Hoy no sé si leíste o ayer, que cambiar otra vez a un grupo que había nombrado para los temas económicos. Entonces digo, ahí habrá que ver su capacidad humana también, porque esto lleva tiempo, pero bueno, ahí están las intenciones y esperemos que todas ellas sean fructíferas. Gracias por venir, Fortunato. No, gracias a vos y seguiremos encontrándonos sobre este y otros temas. No te quepa la menor duda. Gracias.